Ya estamos. Buenos días de viernes. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, Cris? Muy bien, muy bien. Sí. Ha sido una semana, fíjate, ha sido una semana, iba a decir, muy de estar en la cueva. Yo con los equipos colaboradores están muy de estar en la cueva sacando, muy ahí. Remando, que digo yo. Remando. Hemos hecho brazos total, ¿eh? Sí. También un poquito, siempre dejamos un poquito para las formaciones. Es verdad que tú esta semana has tenido un buen input He hecho ahí, una ¿eh? buena inmersión. Sí, inversión Mundo total. IA, que no es solo la inversión, sino luego cuánta continuidad, ¿no? Claro. Cuánto aplicas todo lo que adquieres. Pero es verdad que tengo la sensación de que, bueno, que hay que abrirse a muchas cosas, pero que sí que tenemos este carácter un poco de ir adoptando o ir implementando en muchas pequeñas cositas. Y eso yo creo que ¿sabes? El impacto que tiene sí que va generando un resultado. Es decir, no era una formación, que ahora la cuento un poquito, pero que no era una formación como para cambiar el modelo de Creatic o los servicios de Creatic, sino más bien esto, ¿no? La voluntad de nosotras ir indagando en el mundo, en este caso de la inteligencia artificial, como para ver cómo podemos implementar muchísimas herramientas e incluso muchas formas de trabajar y de resolver, que más que ahorrarte trabajo o quitarle trabajo a perfiles o a equipos, sobre todo lo que hacen es, yo creo que aportar más valor en el resultado, ¿no? Y abrirte digamos, a valorar formas de resolver algo de una manera distinta a cómo hasta ahora tus skills o tus herramientas te dan esa posibilidad, ¿no? O sea, estoy pensando mucho en estos momentos en voz alta, porque así ha sido siempre. O sea, en realidad yo me acuerdo cuando estudié diseño industrial que, claro, venía digamos, de un periodo en el que hacías todo como muy manual. Bueno, los profesionales que se habían dedicado hasta ese momento planteaban mobiliario, planteaban piezas de cualquier tipo, ¿no? O cualquier producto físico. Y claro, lo tenían que hacer con las herramientas de taller tradicional de toda la vida. Cuando de repente la tecnología fue proporcionando herramientas de modelado, de renderizado, de prototipado, que te daban ahí muchísimas oportunidades y ventajas que hasta ahora no habías podido aprovechar, pues lógicamente te adaptabas, ¿no? a todo eso. Pues ahora es un poco lo mismo. Ha sido una semana para mí, quería empezar por ahí, ¿no? Porque hablábamos de remar, una semana de sensaciones, de, bueno, pues eso, remando mucho en los proyectos, que también estamos ambas inmersas en diferentes fases de diferentes proyectos, remando mucho o todo lo que podemos en nuestra comunicación, ¿verdad? Tanto con equipos como hacia afuera, con clientes, remando en formarnos y transformarnos y aportar valor, y en cerrar trimestre, o sea, en todas las capas, una semana de nuevo como de tocar muchos temas, y como le decíamos a una colaboradora que nos escribía el otro día, digo, bueno, afortunadamente con el foco muy definido. Ahora, una semana para mí de no quedarme en la cueva, sino de salir mucho, pero sí que es verdad que una semana de sensaciones de, wow, todo un trimestre remando muy alineadas y con mucho foco, súper check, muy feliz, y unos resultados que no se trasladan de inmediato, unos resultados económicos ¿no? y de KPIs más cuantitativos que tienen pues eso, unos timings más holgados, y por lo tanto es una semana como de trabajar mucho la capacidad o sea, o el mensaje de recordarte que todo, o sea, si estás alineado, al final sale, pero tienes que tener mucho el mindset del largo plazo. ¿Vale? Con eso quería realmente arrancar hoy, porque digo, hemos estado en muchas cosas, ¿no? Pero es que fíjate que esta semana hemos empezado abril, o sea, acabamos de terminar el primer trimestre del año. Empezamos el año con unos objetivos, ¿no? Que lo que tú decías, hemos hecho el cheque muchos y estamos como muy contentas, ¿no?
también es verdad que estamos en un punto en Creative que decíamos, hemos velado mucho por la rentabilidad de los proyectos estos años, lo hemos ido consiguiendo, eso para nosotros ha sido una base porque lo hemos enfocado así y ahora decimos, vale, queremos seguir siendo rentables, pero queremos empezar a escalar, ¿no? Y eso es verdad que nos ha llevado a tomar muchas decisiones de qué proyectos sí y qué no, velar mucho por los sistemas de trabajo, entonces todo eso que no dejan de ser cosas que tienes que poner en marcha, Mientras claro, está rodando, mientras otras cosas están mientras no paras rodando, nada, mientras no paras nada. pues no. Entonces, todo eso que cuesta tanto ha sido muy este trimestre. Entonces, hasta que eso, lo hablamos también en no sé qué punto de alguna conversación esta semana, hasta que eso no coja una velocidad de crucero, parece que es ese poner en marcha lo que cuesta las máquinas para ver si luego va cogiendo ya más tracción. Y entonces yo creo que es cuando ya quieres ver en el segundo trimestre, que ya habremos completado los 6 primeros meses del año, un poco ya de recoger. Entonces, esta Me parte encanta este podcast porque es para contar el proceso, no solo el cómo he llegado hasta qué punto, al contrario, sí. Estamos abriendo esto todos los viernes porque es un poco de cómo va la semana, aparte de el tema que tratemos, ¿no? Que hoy va a ser muy chulo porque habla del cliente ideal, pero y es un temazo también. Además, siempre pedimos que eso, oye, sugerencias de qué queréis que hablemos, tal, o sea, que no dejéis de hacerlo los que nos escuchéis, ¿no? Pero es verdad que la voluntad que tenemos aquí es de estas conversaciones que tenemos contigo, con colaboradores, con clientes o con equipos, decir, vamos a traerlas y abrirlas porque lo chulo realmente yo cuando admiro, cuando veo que hay un buen resultado en una marca o en un equipo, yo quiero rascar y saber qué hay detrás. Entonces, este es mi rascar y saber qué hay detrás de un creative, ¿no? Y la gente que nos escucha también lo valora un montón porque dice, ostras, es que no me lo pierdo porque mira, cuando hablabais de tal, son temas que nos pasan a todos, que son como súper recurrentes, ¿no? El mítico saber decir que no, ostras, es que da igual, o sea, es que es atemporal ese tema, ¿sabes? Igual que el cliente ideal. Y luego fíjate que... De las IAs, las modas, las tendencias, que también son temas que tratamos. Eso perdurará. ¿Qué ibas a decir? Perdona. No, que iba a decir que realmente lo compartimos porque también nos encanta escuchar las historias de otros, porque luego no te funciona, entonces lo voy a aplicar, me va a funcionar. Es que luego lo tienes que implementar y decir, a mí me funcionará o me funcionará así o así. Dependerá de tantas cosas, ¿no? Pero que me mola mucho compartir porque a veces se te abren caminos que luego dices, pues me quedo con esto y según nuestra fórmula lo implemento de otra manera, ¿no? Total, pero, y porque a veces estás, pues eso, pues ahí en el mismo mood a 4 de abril que estamos hoy, pues estoy segura de que muchos de los que nos escuchen dirán, pues que estamos en ese punto. O sea. Sí, efectivamente. O sea, el año, estamos en medio del semestre y ahora yo creo que lo más importante es mantener el foco. Eso, que se dice muy fácil, claro, incluye alinear muchísimas cosas. Entonces, estamos ahí, ¿no? En mi caso, pues eso, que hablamos de, oye, la semana, pues yo creo que seguimos, ¿no? O sea, esa mirada muy hacia adentro, muy hacia el detalle que tú mantienes y que sabes cuidar, yo la complemento con esa mirada hacia afuera, hacia el entorno, y cuando hablo de entorno es networking, que era uno de nuestros objetivos, salir de la cueva para rescatar ese networking. A mí me chifla, me encanta. Reconozco que es algo en lo que estoy cómoda y por lo tanto cuando estás cómodo en algo, forzosamente se te acaba dando bien en algún punto. Es que fluyes, sí. Fluye, entonces yo fluyo con el networking y de ahí salen cositas. Hace falta hacer un poco como de ruido y de networking en esta región. Claro, trabajamos como para diferentes mercados, ¿no? Y a nivel nacional tenemos como 4 grandes plazas. Zona norte, ¿no? Y Bilbao un poco aquí a la cabeza. Madrid, que es como el mercado que sobre todo donde más movimiento históricamente en Creative hemos tenido, Barcelona, es también una gran plaza, y Valencia, ¿no? Que es un poco de donde venimos y a lo que tanto también le debemos, nos conocimos, ¿no? Entonces, es verdad que sacar la cabeza en estos mercados, y de repente esta mañana pensaba en uno de los clientes de Madrid y decía, oye, voy a escribirle para ver cómo está, porque la relación va fluyendo en función de todas las necesidades que va teniendo. Tenemos un pacto anual y ahí nos va pidiendo de vez en cuando, pero no es todos los meses lo mismo servicio. Entonces, es como, qué importante es sacar la cabeza entre el tejido, entre la red profesional que estamos, pues eso, cuidando, creando, rescatando, alimentando, ¿verdad? Y entre también, pues, clientes. Entonces, esto es un poco también mi labor, pese a que luego hay procesos de algunos proyectos donde requiere más un deep dive, entonces me pongo ya más en modo proyecto, ¿no? Y yo creo que también es fundamental para luego saber
explicar muy, muy bien el valor que tú ofreces. Ya no digo vender, o sea, es que vender pasa por generar confianza, por saber escuchar, por saber decir, mira, yo esto lo resuelvo así, ¿no? Porque tú conoces esta forma, pero entonces, si no estás dentro de los proyectos, ¿no? Que siempre decimos que nos dividimos, pero obviamente estamos, ¿no? O sea, estamos constantemente hablando de proyectos, haciendo un poco esa puesta en común y tal, ¿no? Pero bueno, esta básicamente ha sido mi semana, que cerraré también pensando en un viaje que la semana que viene contaremos a visitar un potencial cliente en Londres, con lo cual estoy muy, muy ahí. ¿Qué tal? Con esto que ha tocado la semana, que también ha sido mambo para variar, ¿no? Sí, tal cual. ¿Y tú qué nos quieres de proyectos o de este detalle? No, sí, pues eso, como muy en la cueva sacando cosas con equipo, muy no dejándonos de formar en herramientas, en funcionalidades de herramientas. Esta semana que lanzamos pues, los lanzamientos de Figma, que estamos ahí, de IA, que cuando podemos ir, pues en directo no me puedo ir, no te también sacaban una charla, venga, pues no nos pudimos unir en directo, pero luego con el equipo, pues esto nos ponemos en pildoritas, porque todo lo que al final ayude como a optimizar procesos, o sea, con la IA, el pensamiento racional de humano que estamos detrás, que me parece la base, como criterio para tomar decisiones y decidir y discernir y tal, es fundamental, ¿no? Pero si hay algunos procesos que podemos como optimizar gracias a la IA, me parece súper importante, ¿no? Y en eso también nos estamos formando, porque de hecho nos están facilitando, la realidad es que sí, nos está facilitando algunos procesos para centrarnos en lo que realmente aportamos valor. Entonces, ahí hemos estado, por ejemplo, esta semana testando cosas, para una entrega de un cliente nos sirve un montón, entonces, ahí vamos. Sí, yo quería compartir eso también, la reflexión. Me quedo muy en esa, yo creo que con esta idea, cuando hacía la formación esta semana, lunes y martes, que por cierto estaba súper bien organizado por Serifa Laris, por Marina y por Pello, aquí les mandamos un saludillo, y impartido por Prodigioso Volcán, por tres súper profesionales, Carmen, Paula y Selene. También otro saludillo, que la verdad es que gente súper maja, supieron tanto convocar a perfiles de este entorno que eran muy interesantes, como comprimir en 2 jornadas, que da de sí, la verdad es que estuvo muy bien el formato, los días y el contenido. Entonces ahí no solo se hablaba obviamente de herramientas, ¿no? que aporten valor y que faciliten y que te descubran incluso nuevos caminos y nuevas formas de resolver, sino también esta parte un poco como, bueno, de ética, legal, o sea, me interesó mucho como el marco general en el que impartían esta formación, donde, claro, al final tú te planteas, ¿no? Pues esto, el mítico debate, ¿no? De, oye, esto viene a suprimir algunos puestos o quizás a mejorarlos. Pues, oye, en el caso, por ejemplo, hablábamos como de fotógrafo, no voy a dar nombres porque no recuerdo, para no inventarme nada, pero sí que era muy interesante cómo, en el mundo de la fotografía, pues, y ya lo hemos visto un poco con toda la evolución, es que al final no es tanto que sustituyan tu trabajo, como más bien quizás que analices otras formas de entregar un resultado final. Entonces, es eso, o sea, en varios case studies que nos mostraron, que casi fue la parte que más me interesó de todo lo que nos contaban desde Prodigioso Volcán, realmente era vale, ¿esto cómo se lo has vendido? Y contaban, no voy a decir nombres por si acaso también, algo ahí confidencial, aunque no me consta, pero bueno, sí que habían ya lanzado, como ya llevan años testeando y formando equipos internamente para ello, pues tenían algunos ejemplos que decían, pues es que mira, nunca nos hubiéramos podido permitir o el cliente nunca hubiera podido irse a Sudáfrica a rodar no sé qué, y sin embargo, en la combinación de varios recursos, entre ellos escenas creadas por inteligencia artificial, pues hemos podido componer, crear y lanzar esta pieza con éxito y el cliente encantado y tal. Ahí sí que ha habido, no es tanto, diría, un ahorro de costes, porque lo que decíamos, igual el cliente nunca se hubiera podido permitir irse a un rodaje, por lo tanto, eso nunca, ¿sabes? No es que hubieran dicho, venga, pues voy a invertir tantos mil en el equipo, el setup, en fin, todo el despliegue, y sin embargo, gracias a la IA, hemos podido recrear algo, ¿sabes? Que de otro modo no. Entonces, me quedo un poco con esa idea, ¿vale? En lo creativo, en lo generativo, y luego tenemos un poco, sobre todo de momento, esta relación más habitual de, bueno, pues cómo a través de diferentes funcionalidades en diversas herramientas,
nos ayudan a optimizar o a trabajar mejor, ¿no? Entonces yo creo que hay como los dos planos, el de crear ¿no? y de aportar ahí dentro de la solución final algo con impacto, y luego el de optimizar el sistema de trabajo y tus metodologías. Entonces son esos dos planos los que yo creo que estamos como explorando, ¿verdad? Sin la voluntad de decir, no, a partir de ahora Creative va a ser pues una agencia que se enfoque mucho o una consultora muy enfocada en definir soluciones a través de la IA únicamente. Ya están viendo, ya estamos viendo en el sector cómo algunos van dirigiendo esas propuestas, ¿no? Para competir en ese territorio especializado. Bueno, nada, muy chulo. Sí, muy guay esa conclusión, la verdad. Sí. Todo. Y sobre el tema de hoy, ¿no? El temazo de hoy, que queríamos hablar un poco de cuál es un poco nuestro cliente ideal, ¿no? Porque aquí hay mucho que rascar, como decías antes. Aquí hay mucho que rascar. Claro, al final, fíjate que cuando alguna vez lo hemos abordado internamente decíamos, ¿no? ¿Cuál sería nuestro cliente ideal? Y salen un poco palabras como es aquel con el que puedes tener más rentabilidad. La rentabilidad se mide en, pues eso, en el tiempo que tardo yo en hacer algo y por lo tanto cuán rentable me puede salir este proyecto. La rentabilidad, el cliente ideal se puede medir la tipología de proyecto que haces, o se mide, por ejemplo, en cuán alineado estás en tu visión con ese cliente, en esos valores que tienes con ese cliente, ¿no? Y por lo tanto, esa alineación inicial y que se va un poco y que va estando muy presente a lo largo de todo el desarrollo de un proyecto, es lo más importante porque quizá te lleva donde quieres llegar, pero a ti como agencia y a él como cliente, ¿no? Y encontramos que había aquí un punto que decíamos, es que esto es la base, es que esto es una de las cosas más importantes, es que esto es como cualquier tipo de relación, como tenemos nosotros en Creative, como una relación de pareja, o sea, cuando hay una alineación ahí de valores, es brutal, porque fíjate que a veces incluso empiezas enfocando el proyecto o las necesidades de un punto y acabas haciendo otra cosa totalmente diferente. Pero porque te vas como entendiendo tanto en qué quieres conseguir, qué soy, qué quiero conseguir, esas dos cosas, ¿no? Y a partir de ahí vas construyendo. Y el cliente como que crece y tú también, te hace crecer a ti también, ¿no? Es que hemos vivido tantas cosas, afortunadamente, que no tendría una respuesta más allá del mítico depende, ¿verdad? Pero es que es verdad, o sea, puedes poner una base, y yo estoy totalmente de acuerdo en que para mí, si tengo que dar una respuesta a cuál es ese cliente ideal, más que el sector, más que quizás la dimensión o el alcance, está la cuestión de los valores, porque siempre decimos, ¿no? La bona gent, buenas personas, o sea, sí que en este modelo, donde al final defines y trabajas por un proyecto a medida prácticamente cada vez, es que, claro, es fundamental, ¿no? Es fundamental que haya esa alineación y, ojo, no siempre la hay. ¿Por qué no? Pues porque, como tú has comentado, a veces un cliente ideal cumple el check de, oye, pues mira, es rentable y para lo que estoy haciendo puede ser ideal, ¿no? O me lleva donde quiero estar, no es rentable, a nivel de valores dependerá mucho del equipo, de las personas que lo dirijan, pero también puede ser ese cliente ideal, ¿no? Entonces, no hemos detectado un patrón, diría yo, ¿eh? O sea, no, para nada. Con eso, yo no tengo muy claro un patrón. Ahora bien, sí reconozco las ventajas o sea, si podemos más o menos identificar 2, 3 tipos de perfiles, podríamos hablar de una compañía, o sea, una multinacional, ¿no? Suele tener perfiles muy formados, ¿no? Muy cualificados para un nivel de interlocución que nos aporta no solo esa autorrealización, sino también, ¿no? ese aprendizaje también constante por nuestra parte, porque la voluntad siempre de entregar más por menos, al menos en nuestra filosofía de trabajo, está
independientemente de la talla, ¿no? De delante. Pero sí que es verdad que un perfil cualificado yo creo que te empuja también a ser una mejor versión de ti mismo desde el punto de vista profesional y te ayuda a crecer, yo creo. O sea que ahí podría ser un cliente ideal. Y ojo, lo dicho, ¿no? No todos, porque igual no comulgas con los mismos valores o de la persona o de la marca. ¿Sí, no? No sé si quieres ahí añadir tú algo sobre este punto. Iba a añadir que además hay un punto importante que es que esto sí que a lo mejor es común a todos y es cuando el cliente sabe muy, muy bien lo que haces, te exprime y saca también lo mejor de ti como agencia. Y entonces ahí las cosas también como que empiezan a brillar. O sea, me doy cuenta de que a lo mejor un cliente ideal puede ser aquel en el que el conocimiento mutuo, tanto tú del producto o de la empresa, tienes un conocimiento muy amplio y él de lo que tú puedes hacer también, porque entonces como que te exprime y te lleva como a tu mejor tú, ¿no? O sea, y entonces la petición no es la misma y el resultado no es el mismo, ¿no? Pues me parece muy interesante esto. O sea, yo lo quería vincular también al hecho de que lo hablamos mucho en el sector, ¿no? Y me imagino que en otros sectores también pasará, pero bueno, me voy a centrar en el nuestro y es ese a veces hándicap, como algunos lo vivimos, ¿no? De tener que estar haciendo pedagogía de forma constante. Claro, con un cliente ya no tanto maduro como sí profesional, te ves quizás ante un panorama donde la pedagogía ya no es, ¿sabes?, algo indispensable para empezar a hablar del proyecto y para avanzar y para extraerlo mejor y para exprimir, como tú dices, ¿no? Todos los recursos. O sea, optimizar la inversión de cada cliente yo creo que es incluso nuestra voluntad, ¿no? Pero, claro, el punto de partida no es el mismo. Por ejemplo, otro tipo de clientes, ¿no? Que también, por eso como estamos relativizando todo, también podría ser el cliente ideal. Pero un cliente que sea una pyme y que carezca de un departamento de comunicación o de marketing y nunca ha contratado una consultoría para analizar la salud de su marca, para ver dónde puede poner el foco para potenciar el crecimiento de su marca, ¿no? Claro, utiliza otro lenguaje y ahí es donde en Creative, como muchas otras consultoras, otros estudios y otras agencias, pues hacen el esfuerzo también de modular ese discurso a ese cliente, ¿no? Y nos ha pasado recientemente en reuniones donde, bueno, pues tengo delante perfiles que me dicen, ¿no? Es que no entiendo bien, quizás, o sea, nunca he contratado estos servicios y necesitamos que nos expliquéis, pues eso, esto realmente ellos necesitan como ver con otras palabras, ¿no?, el impacto que tiene el trabajo que ofrecemos. Entonces ahí te centras mucho menos quizás en metodologías o ¿no?, en ciertas, ¿cómo lo diría? Te vas mucho más a intentar tangibilizar, pues eso, es parte de hacer pedagogía que por otro lado nos apasiona porque también somos parte docente, ¿no? Entonces, la rama esta docente la traemos y la utilizamos muy bien, ¿no?, en reuniones así. Entonces, claro, todo lo que de ideal tiene en un escenario con una empresa, con un departamento, con sus roles, sus perfiles, ¿no?, y que además están en constante también formación y transformación, pues puede que no la tengas en una pyme y, sin embargo, puede ser ideal porque también encuentres ese punto de equilibrio muy alineado tanto en valores como en rentabilidad, por ejemplo, ¿no? Y el alcance de lo que tú puedes entregar es mayor, ¿no? Puedes llegar a hacer un recorrido de años, ¿no? Entonces, bueno, es lo que digo, no hemos encontrado tampoco un patrón. O luego hay perfiles también, más perfil startup, ¿no? O una marca personal que se lanza y que quiere hacer un recorrido. Quizá no estamos tanto ahí, o sea, estamos enfocados ni considero que tengamos una propuesta de valor muy interesante porque quizás es otra talla, ¿no? Y se les queda grande. Es que yo creo que perdón que te corté, que con esta talla de clientes al final la ambición, fíjate, un poco volvemos a lo que decíamos antes de los valores, no sé qué, la ambición no es la misma y entonces a lo mejor somos grandes para lo que esa talla de cliente busca,
y ahí es donde a lo mejor no hay tanta sintonía, ¿no? Y nosotros a lo mejor estamos pensando más en grande y midiendo mucho la rentabilidad de los proyectos y llega un punto en el que a lo mejor no encajamos, por ejemplo. Claro, Puede ser claro. por eso. Pero sí que hemos tenido, ¿no? O sobre todo nos hemos dado la oportunidad de probar con proyectos que realmente está demostrado, ¿no? Que cuando realmente hay una muy buena sintonía, aunque la talla sea mucho más pequeña, es que el recorrido que le puedes dar. Fíjate con A Happy Koala, ¿no? Con esta marca en la que hubo mucha alineación ahí como de valores, el cliente sabe lo que haces, confía en ti, te deja hacer un poco, ¿no? Tú persigues un nivel de excelencia y tal, y al final, fíjate, pues ahí vino un Pentawards, ¿no? Y dices, Qué pues chulo. fíjate, y había ahí mucha alineación y un poco Sí, parte de esto. y no lo cambiaría por otros que quizás son pymes o empresas ya como más consolidadas que nos reportan otras cosas, ¿verdad? Entonces, Sí, la riqueza de poder, digamos, no sé, navegar entre diferentes aguas a Creative, es como que luego está el debate, ¿no? De, oye, pues te centras solo en un nicho. Claro, es que nuestro modelo no estaba dentro de nuestros objetivos. Otra cosa es lo que nos depare el futuro o hacia dónde queramos ir, ¿no? Pero es verdad que de momento estamos en un punto en el que estamos muy cómodas aportando valor, siendo cola de ratón, que les lo digo siempre, ¿no? Cabeza de ratón o cola de león, y en esa flexibilidad, ese efecto también un poco ¿no? flexible, pues yo creo que encontramos diferentes clientes ideales, ¿verdad? En algún ejemplo más, por ejemplo, ahora que llevamos, ¿sí? ¿Cuál? No, estaba pensando, por ejemplo, en Balbi, ¿no? Que hemos trabajado recientemente, ¿no? Fíjate que ahí hubo una petición por parte del cliente de, bueno, he ido creciendo, necesito poner un poco de orden en mi marca y con una petición inicialmente más sencilla, básica de ayúdame a manualizar todos estos cambios que hemos sufrido a nivel de marca, ¿no? A poner orden, llega un momento en el que ven en nosotros un poco esa figura de impulsores de marca, ¿no? Y también sale nosotros y lo co-creamos un poco con ellos y decimos, oye, que es que eres un diamante aquí en bruto, que estás trabajando ya con muchas cosas, que es como, ¡pam!, darle un último pistoletazo ahí de salida para hacerte brillar, es adaptar un poco tu lenguaje, tus recursos, tu manera de comportarte. Tienes una personalidad súper definida, diferenciada del resto y de la competencia. Te voy a ayudar a que realmente te diferencies en el mercado y que todo eso que cuentas, que dices que eres, realmente sea tangible, ¿no? Y ahí, de repente, saltas, o sea, es un salto súper cualitativo. Y de repente el cliente ve resultados y dice, wow, me emociono cuando lo veo, porque realmente me habéis ayudado a eso, a impulsar mi marca, ¿no? Y eso también forma parte mucho de lo que decía antes de, es que sé lo que haces, hasta dónde puedes llegar y entonces, como nos vamos a entender, creces tú y crezco yo, ¿sabes? Claro, efectivamente. Sí, tú has cogido un muy buen ejemplo porque realmente yo creo que es esa la idea con la que nos quedamos, ¿no? Sí. Qué guay. Pues otro día podemos hacer el no cliente ideal. No queremos no clientes ideales, pero bueno. No, joder, es verdad que, o sea, afortunadamente tenemos... Cositas de los clientes que nos gustan. Que no. No, pero sí que tenemos, o sea, varios clientes que dices, joder, mola el sensor este que vas desarrollando y que como al final esto es vender algo muy personalizado, pues es súper importante, ¿no? Sí, y luego cuidando mucho también esa parte, ¿verdad? Esa relación, sí, porque nada mejor, o sea, para mí no hay mejor resultado de un proyecto que es seguir acompañando, que sigan pensando en ti como ese partner para el crecimiento y la evolución. Sí. Así que con eso. Oye, pues nada. ¡Feliz viernes! Ya está, ya podemos cerrar por hoy. Ya estaría. Pues nada, oye, Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hala, un abrazote, adiós, chao. Adiós.